La serie del Vigilante es un conjunto de instrumentos vitales extremadamente poderosos dentro del mundo de Gachakuta. Lo curioso y peligroso de estos instrumentos es que solo pueden ser utilizados por personas con un vacío profundo en su interior, aquellos que han atravesado una tragedia significativa en sus vidas o que han experimentado una gran pérdida. Este vacío es esencial para que el usuario pueda conectar con la energía de los instrumentos. Si alguien intenta usarlos sin tener esa herida interna, corre un gran riesgo de perder la cordura. Actualmente existen 5 objetos de la serie del Vigilante y en este video veremos a detalle sus características, poderes y el impacto que tienen en la historia de Gachakuta. El primer objeto son los guantes 3R, los mismos guantes que utiliza nuestro protagonista y que son una pieza fundamental en la serie del Vigilante. Legoto les regala estos guantes a Ludo, como ya vimos en la historia, pero un dato interesante que ocurre es que el propio Follow, el mismo que quiere convertirse en Giver, intenta utilizar estos guantes en el manga y casi queda loco, pues se dice que si una persona sana intenta usar la colección del Vigilante, entra en la locura. Estos guantes tienen una habilidad única que los hace extremadamente poderosos, pues pueden transformar objetos rotos y desechados en nuevos instrumentos vitales. Lo interesante de los guantes es su gran versatilidad. Pueden modificar cualquier objeto que haya sido previamente utilizado o descartado, convirtiendo esos objetos en poderosas armas o en herramientas dependiendo de la necesidad del usuario. Además, los guantes tienen la capacidad de alimentar hasta 3 instrumentos vitales al mismo tiempo, o bien concentrar toda su energía en un solo objeto, lo que causa de que se aumente el poder significativamente, llegando a multiplicarse varias veces de su poder original. Es importante destacar que aunque los guantes son extremadamente útiles, cada objeto que se utiliza se desmorona después de haber cumplido su propósito. Esto implica que el usuario debe de ser muy estratégico sobre qué objetos elige transformar, ya que al final este será destruido. En el caso de Ludo ya pudimos verlo utilizándolo cuando llegó al abismo, pues un grupo quería hacerle daño y este utiliza los guantes para transformar una serie de escombros y objetos desechados en nuevas armas poderosas. Incluso logra utilizar una goma vieja y transformarla, o como vimos en otro momento que logra convertir unas cadenas. Otro ejemplo fue cuando enfrentó a Yabre, que utilizó el amuleto de Gris para transformarlo en un arma defensiva, o cuando utilizó un teclado para acabar con ese monstruo de basura. Los guantes 3R no solo son una herramienta poderosa, sino también un símbolo de cómo el desperdicio y lo roto puede tener un valor inmenso en el mundo de Gachakuta. El segundo objeto que vamos a explorar son las botas, un instrumento vital que pudimos ver en manos de Amo. Sin embargo, estas no le pertenecían a ella originalmente. Amo las obtuvo a causas del ángel, quien se las quitó a su supuesto primer amor. Las botas poseen una habilidad tan curiosa como peligrosa. Estas son capaces de usar las propias experiencias de vida del usuario y a través de recuerdos manipularlos a su favor. Estas botas utilizan aromas para poder afectar a las personas y así hacer que caigan en estas ilusiones. Es como una especie de genjutsu. A través de estos recuerdos el objetivo queda atrapado en una ilusión, reviviendo emociones intensas que pueden desorientarlo completamente. Amo utiliza esta habilidad de forma cruel para atrapar en ilusiones a varios limpiadores, incluyendo al propio Ludo. Todo comienza cuando Amo libera un aroma que hace que sus oponentes confundan su figura con la de alguien que impactó la vida de ellos profundamente. Esto provoca que bajen la guardia y pierdan el control en la situación. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Delmon cayó bajo el efecto del aroma y vio a su esposa en lugar de Amo. Engañado por esta ilusión, termina atacando a sus propios compañeros, lo que muestra el verdadero peligro de estas botas. No solo distorsionan la realidad, sino que también las emociones humanas. Al igual que con otros instrumentos vitales, el uso de las botas tiene consecuencias. Si el usuario no controla bien las ilusiones que crea, puede llegar a volverse incontrolables o incluso afectarlo a él mismo. El límite entre la ilusión y la realidad se vuelve delgado, a tal punto que incluso el usuario puede perderse en él. Las botas representan el poder de la memoria y las emociones y cómo estas pueden ser usadas tanto como arma como una forma de manipulación. En manos de alguien como Amo, se convirtió en una herramienta capaz de derribar incluso a los más fuertes, mostrando una vez más que en Gachakuta el verdadero poder no siempre está en la fuerza, sino en la mente.
El tercer objeto es el abrigo, y quien lo porta es el villano principal de esta trama, Sodil. Este instrumento también es conocido como Mishra. Tiene la apariencia de un abrigo grande y pesado con una capucha robusta sujetada por un cinturón y también cuerdas que se enlazan con 4 anillos metálicos que sostienen una placa cuadrada en la que se muestra el logo de la serie El Vigilante. Es un instrumento vital que permite al usuario obtener poderes basados en lo que come. Cuando Sodil lo activa, el artefacto desencadena una mutación en su cuerpo que depende de lo que haya consumido previamente. Esta mutación le otorga una amplia gama de habilidades, pues desde que lo vimos en acción, tiene formas de apéndices oscuros y puntiagudos que sirven para controlar y atacar, hasta la capacidad de desplegar alas de cuervo para volar a voluntad. Suelen salir marcas en su rostro que varían según su diseño y son el sello que identifica la activación del poder. Básicamente, Sodil se convierte en alguien más que un humano cuando lleva este objeto activado. Algunos sugieren que el artefacto es una referencia del dicho "eres lo que comes", ya que las mutaciones de Sodil están directamente vinculadas a lo que ingiere. Sin embargo, Mishra no solo tiene un poder formidable, también está marcado por una historia de tragedia y sacrificio. Una historia que comienza con Khani Surebrek, quien hasta donde se sabe era su primer portador. Surebrek es el mismo apellido que tiene Ludo, o Rudo como se llama en el manga, y es porque es un descendiente de este personaje. Khani Surebrek fue del grupo Undertaker hace más de 6 generaciones, un ser que estuvo en posesión de cada una de las piezas de la serie del Vigilante. Se dice que gracias a esto, Khani poseía la capacidad de viajar libremente entre el terreno y la esfera, y esto sin sufrir los efectos mortales que normalmente suceden en la frontera entre estos dos mundos. En su último testamento, Khani confesó que no había logrado detener a los humanos, que a pesar de su inmenso poder, su lucha había sido en vano. Lo único que puedo hacer es enterrarlos, decía en su testamento. Tras la desaparición de Khani, Sodil fue quien tomó el manto de Mishra hasta donde se sabe, y este en combate ha demostrado la fuerza absoluta de este artefacto, ya que con él fue capaz de contener a Ludo, y no solo eso, sino que mantener a raya a Engine. Este lo hizo utilizando los apéndices de su cuerpo para obligarlo a defenderse sin que pudiera contraatacar. Los poderes de Mishra son versátiles. Ya pudimos ver la generación de apéndices tras consumir una especie de cucaracha, o la capacidad de volar tras devorar un cuervo, permitiendo así a Sodil enfrentarse a cualquier enemigo desde el aire o a través de una ofensiva rápida y devastadora. Pareciera que estos objetos anteriores fueron los primeros en aparecer, pero en realidad no. Desde el primer capítulo pudimos ver el libro de la serie del Vigilante. Este es un libro que lleva el símbolo y que originalmente pertenecía a Leguto, o Recto, como se menciona en el manga, pero fue robado por el ángel. Tras asesinar a Leguto y golpear a Ludo, se lleva el libro. Pero el punto importante es que este artefacto parece tener la función de manipular la memoria y la información. El libro es utilizado para borrar o alterar recuerdos, y en el caso de Amo, como se menciona en el capítulo 111 del manga, el libro fue usado para hacerla olvidar la apariencia de su secuestrador, lo que causa de que ella no pueda identificar quién fue el que la raptó. Esto implica que el libro tiene la capacidad de modificar la memoria de las personas, lo que lo convierte en un artefacto extremadamente valioso para ocultar información clave. Al manipular los recuerdos de las personas, el libro puede ser utilizado para controlar lo que se sabe y lo que no se sabe también. En el capítulo 111, Tansy reflexiona sobre cómo usó el libro para asegurarse de que Amo no recordara a su captor y de lo útil que es. El libro también parece ser un medio para sembrar desinformación de manera estratégica. Esto es crucial porque en la serie de Gachakuta, donde las identidades y las intenciones de los personajes no siempre son claras, un instrumento como ese hace un buen papel en la historia. Hay constantes juegos de poder e información utilizando este objeto. En el capítulo 111 también se menciona de quien encerró a Amo fue una mujer, cuando realmente sabemos de que no fue una mujer. Esto es causa de que, al utilizarse el libro, los recuerdos fueron manipulados de forma de que también alteró la verdad que Amo creía. El libro de la serie El Vigilante es esencialmente una herramienta de manipulación de la realidad subjetiva, permitiendo que las personas involucradas en el conflicto no solo oculten la verdad, sino que también reescriban la historia a su antojo. Esto se reflejó en cómo Tansy manipula los recuerdos de Amo para que no pueda identificar a su captor.
El collar de la serie El Vigilante está actualmente en la posesión de Gountes Nock, un personaje que no ha salido todavía en el anime, pero que es fundamental en el universo de Gachakuta. Este artefacto le permite a Gountes crear los llamados chokers, o estas gargantillas que ya vimos en el anime, que son collares que permiten la comunicación. Este puede crearlos a través de su propia sangre y con un cordón común. Quien decide usar estos chokers debe también ofrecer su sangre, lo que crea una conexión directa entre los portadores. Ya vimos esto en parte de la historia cuando los limpiadores le ofrecen la sangre a Ludo y a cambio le piden lo mismo. También cuando este fue a visitar a Amo, esta tenía un collar para poder comunicarse. Gracias a esa unión entre sangres, Gountes puede transmitir los pensamientos y emociones de forma directa hacia las almas de las personas conectadas en esas gargantillas. En otras palabras, el collar actúa como un canal o núcleo que amplifica esa capacidad de conexión. Según los registros del universo de Gachakuta, este collar llegó a manos de Gountes como un regalo de su padre, quien a su vez años atrás lo había recibido de parte de la familia Surebrek. No se sabe si fue el mismo Kani Surebrek que se lo entregó, pero la idea y en la historia nos cuentan de que viene por parte de esa familia. Con este artefacto descubrió la habilidad de crear los chokers y durante este periodo de descubrimiento se encontró con Lily, una chica solitaria que también había sufrido mucho. Queriendo darle un consuelo, Gountes le regaló la primera gargantilla que creó. A través de este acto se formó un vínculo entre ellos, una amistad, y básicamente hasta ahí estaba todo bien, pero lamentablemente la oscuridad nunca se quedó atrás. Mimo, una figura de crueldad y manipulación que ya vimos en la serie, se enteró del talento de Gountes y en un momento desconocido de la historia, Mimo atacó y mató a sus padres. Desde entonces el artefacto ha permanecido bajo su custodia, convirtiéndose en la base de su poder y en el origen de los chokers que fabrica. Este es un recordatorio de que en el mundo de Gachakuta el poder de los pensamientos también puede unir como también destruir, porque el collar no solo simboliza la conexión entre almas, sino también el límite entre el control y la comprensión. A partir de estos sucesos, Mimo ató a Gountes a una vida de esclavitud, obligándolo a producir chokers en grandes cantidades para alimentar sus propios planes. Hemos hablado de cada uno de los objetos que han aparecido hasta el momento, pero aún falta el misterio más grande, el propio vigilante. Ya ha aparecido brevemente en el anime, podemos verlo en el opening, una figura colosal humanoide con la piel completamente oscura y que aún no se sabe qué papel juega exactamente en la historia, pero su sola presencia deja claro que podría cambiar todo lo que conocemos en Gachakuta. Si quieres que hablemos de esto en otro video, déjame saber, o que profundicemos un poco más en estos artefactos o en alguno de los villanos que ya aparecieron en este video, avísame. Como siempre te leo en los comentarios. Nos vemos en la próxima y como siempre también se me cuidan. Let's go.